dice de la siguiente manera: y llamando a la gente y a sus seguidores, a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Repito, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aleluya. Gracias, se pueden sentar. Vamos a tener una breve reflexión con el tema: el precio de ser discípulo. Repito el tema: el precio de ser discípulo. Este texto de Marcos capítulo 8, verso 34, es un versículo, yo diría, que muchas personas lo dominan, es muy conocido, es fácil de aprender. Pero este versículo tiene un gran peso de enseñanza, especialmente para aquellos que han tomado la decisión de servir a Cristo. Ser discípulo de Cristo es un asunto de mucho carácter en cuanto al servicio de su obra, de mucha disciplina, de mucha responsabilidad. Y podríamos decir que el mayor interés de Cristo cuando una persona toma la decisión de ser un representante de su reino es la defensa que el discípulo debe presentar en cuanto al Evangelio, en cuanto a la revelación profética de su palabra, que él ha recibido mediante la transformación que el Espíritu Santo ha hecho en su vida. Ese discípulo tiene la responsabilidad de educar, de ser un seguidor fiel, de ser un imitador de Cristo. Y discípulo en sí significa individuo que sigue una determinada doctrina. En este caso, nosotros como discípulos de Cristo practicamos ¿qué cosa? La doctrina que hemos recibido de parte de Cristo. Se le llama cristología, poner en práctica y aplicar la doctrina de Cristo. Y en la etapa, diríamos, inicial del ministerio de Cristo, él hace un señalamiento muy importante en cuanto al llamado. Y este señalamiento, el maestro dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Un acontecimiento que pasó en el mar de Galilea. Y partiendo de este punto, yo entiendo que como discípulo de Cristo, yo tengo que tomar en cuenta que no basta solamente con tener una relación con el maestro, con el simple hecho de venir a la iglesia. Cuando usted hace un pacto de arrepentimiento con Cristo, el Señor lo convierte en ese instante en un pescador de hombres. O sea, yo me convierto en un pregonero, yo me convierto en un atalaya del reino de Dios. Y es por eso que la iglesia ha crecido a través del tiempo. Y la iglesia se ha mantenido porque un grupo de hombres y mujeres hemos tomado la decisión firme de que el Evangelio de Cristo
sea proyectado por todo el mundo. Pero eso es en base cuando la persona reconoce en sí ese peso de compromiso que tiene en su vida. Yo, como pescador de hombres, debo tomar la iniciativa y, si es posible, de manera personal, hacer una elaboración de proyecto en cuanto a la manera, la forma en que le voy a presentar el mensaje o el plan de salvación a una persona. Esa iniciativa, esa inquietud la proyecta el Espíritu Santo de Dios en el corazón de toda persona que ha experimentado el nuevo nacimiento. Cuando Cristo llama a Mateo, le dice claramente: sígueme, deja tu misión, deja tu compromiso y sígueme. O sea, seguir a Cristo era un gran desafío para el mundo, porque él entendía claramente que iba a recibir grandes acusaciones, pronunciamientos en su contra, y el discípulo de Cristo tenía que estar preparado mentalmente para recibir cualquier tipo de oposición que se presentara en el camino. Cuando una persona le preguntó en base a la vida eterna, cómo podía conseguir la vida eterna, el Señor simplemente le dijo, después que termine el discurso: solamente necesito que tú vengas y que tú me sigas. Fíjense que el versículo clave que hemos leído dice claramente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dios no obliga a nadie a que le siga. Es un asunto voluntario. No hay nada que determine en la Biblia que una persona le sirva al Señor de manera obligatoria. Es una decisión que la persona toma de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le revele a su mente y su corazón, porque hemos dicho que cuando Pedro da el discurso después de la manifestación del Espíritu Santo, ese gran día de Pentecostés, quien hizo la transformación para que esas personas vinieran al conocimiento del Evangelio fue el Espíritu Santo. O sea, usted es el canal que Dios va a utilizar para que la iglesia pueda crecer en todo el sentido de la palabra. Porque Dios te utiliza a ti como instrumento de bendición para el mundo, como un mentor, como un atalaya espiritual. Y el discípulo debe reconocer que donde quiera que él se encuentre, debe brillar, debe marcar la diferencia. Eso es parte del precio de ser discípulo, la defensa que cada cristiano debe tener en cuanto al testimonio de la palabra del Señor. Los frutos del Espíritu Santo se deben revelar de forma directa al mundo y que el mundo pueda reconocer los frutos del Espíritu que está en mí. Y eso es un indicativo directo de que mi vida ha experimentado un nuevo nacimiento. Que eso fue el mensaje que Cristo le presentó directamente a Nicodemo. Para que él recibiera la salvación, era determinante que él experimentara el nuevo nacimiento. El precio de ser discípulo que tenemos cada uno de nosotros va en base a esa gran responsabilidad de pregonar la palabra por todo el mundo. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debe existir un deseo ardiente en la mente, en el corazón de cada cristiano, de cada discípulo, de reconocer ese peso de gloria que tenemos ante su presencia. No podemos ser indiferentes a las grandes necesidades del mundo. No podemos ser indiferentes a la crisis espiritual que el mundo está experimentando. ¿Por
Porque si la iglesia permanece en silencio, los discípulos permanecen en silencio en este mundo perdido, ¿qué va a pasar con la humanidad? No van a conocer la esperanza de salvación. ¿Y cuál es la esperanza de salvación? Está en Jesucristo. Usted tiene a Cristo en el corazón, en lo más profundo de su mente y de su alma. Y yo, como discípulo, debo darle valor a lo que tengo en mi corazón. Tengo a Cristo. Y yo debo proyectar a Cristo a aquellos que no tienen conocimiento del Evangelio. Ese peso de gloria que está en mi vida, cada instante, yo lo debo reconocer. Pero tristemente hay personas que no reconocen ese gran precio que tienen de ser llamado discípulo de Cristo. Un gran significado para mi vida, decir ante una sociedad contaminada que yo soy un representante de su reino. Eso tiene mucho peso, eso tiene mucho valor, que me indica a mí el gran compromiso que yo tengo como representante de Cristo aquí en la tierra, el compromiso de imitar tal y como Pablo lo enfocó. Sé imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. El precio de ser discípulo equivale a imitar las acciones del maestro. Y la mayor preocupación que el maestro en su ministerio desarrolló fue que él tenía el enfoque en las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué significa esto? Que estaba enfocado especialmente en las personas que estaban atadas por el pecado. Ahora, él vino con ese objetivo de brindar liberación a la humanidad. Vino con el objetivo de que el mundo fuera libre de la esclavitud del pecado. Pero ¿cómo el mundo va a experimentar esa liberación? Cuando usted y yo predicamos la palabra. Cuando usted y yo reconocemos el peso de gloria que Él ha depositado en cada uno de nosotros. Si yo prácticamente soy indiferente a esa responsabilidad que tengo como siervo o como sierva ante su presencia, entonces yo entiendo que yo como cristiano debo hacer una especie de autoevaluación porque algo está pasando en mi vida. El representante de Cristo y aquella persona que reconoce el precio de ser discípulo va a tener el deseo ardiente en su corazón de decirle a aquellos que no tienen conocimiento de la palabra que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay salvación y que Cristo es la única verdad que garantiza la salvación al ser humano. Tal y como Pablo lo expresó, hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, usted como discípulo debe entender la gran autoridad, el gran poder que Él ha depositado en usted. Ese poder hay que ponerle en acción. No es un adorno. No, ese poder hay que llevarlo al campo de acción y poner en función nuestra fe. No solamente predicarla, no, hay que ponerla en función. Porque la mejor manera que la persona pueda entender un acercamiento a Cristo es cuando ven las evidencias de lo que hay en usted. Y es por eso que nosotros observamos un crecimiento enorme en la iglesia primitiva, porque esta iglesia sí supo reconocer el precio de ser discípulo ante la presencia del Señor, porque las proezas,
las maravillas, los milagros que la iglesia ejecutó, todo el mundo daba testimonio de esa realidad. Todo el mundo quería escuchar a Pablo, a Pedro, a Esteban. ¿Por qué razón? Porque eran personas que se dedicaban, presta atención, dedicaban al servicio por completo de la obra del Señor. Usted dice, bueno, hay personas que Dios lo usa de manera poderosa. Hay personas que realmente tienen un gran ministerio y yo deseo uno similar. Pero detrás de ese gran ministerio hay muchos sacrificios. Detrás de ese gran ministerio hay personas que se han consagrado, que han pagado el precio para llegar a ese nivel. Y si no se paga el precio, si no dedicamos el tiempo necesario, entonces Dios no va a hacer la obra que nosotros tanto estamos deseando. Porque Dios te usa, Dios me usa a la medida que cada persona le busca. Si no hay búsqueda, si no hay entrega, si no hay dedicación, si hay negligencia, Dios no se glorifica de esa manera. Dios se glorifica viendo una persona activa, y es por eso que el discípulo debe poner en práctica esa autoridad que el Espíritu Santo nos ha dado para vencer cualquier oposición que se presente en el camino. Una persona enferma, usted como representante de Cristo ore y se sane. Una persona poseída por demonios, usted como representante de Cristo, cuando lo vea poseído por demonios, no tenga miedo, usted tiene la autoridad, tiene el poder de Dios. Entonces la iglesia primitiva se dio grande por esto, porque ellos desafiaban el peligro, desafiaban la muerte, no le tenían miedo a nada ni a nadie. ¿Por qué? Porque estaban confiados en el Señor. Y yo entiendo que a muchos creyentes hoy en día eso es lo que le hace falta, tener un poquito más de confianza en el Señor. Porque es posible que en medio de la tormenta tú tengas confianza, pero cuando la tormenta comienza a crecer, te pasa como Pedro, que paulatinamente va perdiendo la fe. Oye, pero la tormenta no quiere terminar. Sin embargo, Dios te dice, cuando la tormenta esté más fuerte, entonces tu fe debe de crecer. Y hay personas que le pasa lo contrario. Cuando la tormenta está más fuerte, en lugar de la fe crecer, disminuye. Y el Señor dice, cuando la tormenta esté fuerte, como discípulo, debe reconocer que parte de tu precio es que la fe tuya pueda crecer en medio de la tormenta. Ahí está la diferencia. El mayor éxito de un cristiano, de un discípulo de Cristo, es cuando pone la fe en acción. La fe en acción te va a permitir que tú logres relevancia, no solamente en lo interno de la iglesia, sino en lo externo de la iglesia. Pero esa relevancia persigue un solo objetivo, persigue un solo propósito, que tú como instrumento de parte de Dios puedas reconocer que toda la gloria, que toda la honra pertenece al Señor. Creo que hice mención aquí de un discípulo que es usado por Dios a través del canto. En un momento dado, él fue a un concierto. En ese concierto, cuando él iba llegando, él veía al público cómo hacía mención de su nombre. Y su naturaleza le falló, porque él se creció. Se creció el hombre.
Él pensaba que era la última Coca-Cola del desierto en ese momento. Y cuando él se creció y él llega a su aposento, allí recibe una reprensión de parte del Espíritu Santo en cuanto a la actitud que él había asumido en ese momento de presentación. Y le hizo una corrección a tal punto que él escribe una canción que dice: ¿de qué nos vale? Eso fue como resultado de una reprensión que el Espíritu Santo le dio a esa persona. El discípulo de Cristo, el verdadero discípulo de Cristo, debe reconocer que todo el tiempo debe llevar un manto de humildad en el servicio. Usted ha sido llamado para servir, y ese servicio debe ser de una manera eficaz. No para llamar la atención de nadie, sino para que Dios a través de usted sea glorificado. Es por eso que a mí me llama poderosamente la atención cuando Pablo dice, y yo hago del texto prácticamente, lo hago mío ese texto, cuando Pablo dice: todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Por qué? Porque a Cristo el Señor servís. Parte del precio de ser discípulo es mantener la vestidura, el manto de la humildad. Cuando el discípulo se llena de arrogancia, hay peligro. Cuando el discípulo se cree la última Coca-Cola del desierto, hay peligro. Está saliendo del terreno de la espiritualidad, está saliendo del terreno del propósito, está saliendo del terreno del verdadero llamado de Dios, porque el discípulo es un servidor. Cristo vino con ese propósito: yo vine aquí a la tierra a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, punto. Y aunque fue rechazado, fue humillado, este hombre se hizo obediente hasta la muerte. Y no importando las grandes críticas negativas en su contra, se mantuvo enfocado en el propósito y el llamado que el Padre había depositado en él. Eso va conmigo. Como discípulo debo seguir adelante, no importando las barreras que se presenten en el camino, las tormentas, no importando lo que puedan decir de mí, porque imagínense, de Cristo hablar, un hombre justo, sin pecado, un gran ministerio, nadie lo podía señalar, pero habían personas que fabricaban historia. ¿Para qué? Para hacer daño. Sin embargo, Cristo, a sabiendas de todo esto, siguió adelante, pero nunca perdió el amor hacia la humanidad. Aun aquellos que le estaban crucificando, en la cruz emitió la palabra de perdón. El discípulo debe aprender esta gran verdad: usted ha sido llamado para emitir la palabra de reconciliación al mundo, para que el mundo pueda reconocer a Cristo como Salvador. La iglesia no puede permanecer en silencio. Un discípulo no puede permanecer callado. Tiene que hablar lo que hay en su corazón. Tiene que cumplir el llamado que Cristo le ha hecho. Yo no puedo permanecer de brazos cruzados jamás en la vida, porque yo debo sentir la misma inquietud del profeta Jeremías, cuando en un momento determinado este hombre iba perdiendo el ánimo de seguir adelante, porque el pueblo no hacía caso a lo que él decía. Sin embargo, digo, bueno, realmente, Dios mío, no puedo más. Es difícil la situación.
que tú hablando y la gente haciente oposición. Jeremías, humanamente hablando, yo no puedo más. Pero ¿qué pasó? Él recibe como una reprensión y sintió un fuego ardiente dentro de sí. Ese fuego ardiente le estaba diciendo: tú no puedes permanecer callado, porque tú has sido llamado. Tú eres un representante, debes cumplir la misión. Y eso pasa con el hombre y la mujer que reconocen el precio del discipulado, el precio de ser llamado discípulo. Usted no puede permanecer callado, ocultar esta verdad que está en nosotros. Porque es que el mundo tiene hambre, el mundo tiene sed de justicia, hay grandes necesidades en el mundo. Personas aparentando que son felices, que están bien, pero espiritualmente están destruidos, están secos. Y se hace necesario que el discípulo ponga en ejecución lo que ha recibido de parte de aquel que lo ha llamado. Usted ha sido llamado, entonces tiene que reconocer que en ese llamado que usted tiene, el Espíritu Santo le da la garantía absoluta de ser un hombre victorioso, no importando las circunstancias que la vida le presente. Si es buena, gloria a Dios. Si es mala, gloria a Dios. Pero nada lo puede detener al propósito que Dios lo ha llamado. Así que, si yo siento que estoy siendo negligente espiritualmente, o estoy rezagado, o tengo poco ánimo, poca vida espiritual, yo debo detenerme, hacer un alto en el camino y decir: Dios mío, yo necesito renovar votos ante tu presencia. Yo no puedo seguir así. Aunque me siento cansado, sin ánimo, yo no puedo seguir así. Necesito la vitamina del Espíritu Santo para cumplir ese proyecto, ese propósito que tú has depositado en mí. Millones de personas se pierden en el mundo, y usted ha sido escogido para que millones de personas puedan escuchar su voz, para que millones de personas puedan recibir el mensaje de salvación que Dios ha depositado en usted. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Yo no puedo permanecer estancado. No, yo debo avivar mi vida, mi compromiso ante la presencia del Señor. Y si no tengo la fuerza necesaria, dice: Señor, ayúdame, es que solo no puedo. Y donde quiera que yo estoy, Señor, necesito tu presencia. Necesito la sabiduría que viene de ti. Porque si yo dependo de mí mismo, estaré completamente fracasado. Yo necesito la iluminación de tu Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que cualquier proyecto que yo haga entienda que el precio del discípulo, el precio del llamado está en mi vida. Ahora, ¿dónde está la diferencia? En la importancia que yo le dé al llamado que he recibido de parte de Dios. Cuando usted le da importancia, carácter, cuando usted es disciplinado en el llamado, su vida va a cambiar completamente ante la presencia del Señor. Porque el Espíritu Santo trata contigo y te dice lo que está bien y te dice lo que está mal. Y tú mismo sabes cómo está tu condición ante la presencia de tu Dios. Tú mismo te das cuenta si estás siendo eficiente o deficiente espiritualmente. Porque cada quien tiene la capacidad de un intelecto, de una mente. Y usted sabe realmente si en el servicio estamos siendo eficientes. Y eso es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros, que como discípulo ese precio, gloria al Señor, lo sepamos reconocer.
¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo cada día sea edificado. Para que el cuerpo de Cristo cada día se mantenga en unidad. Para que el cuerpo de Cristo cada día pueda proyectar esta verdad del Evangelio al mundo que está en tinieblas. Gloria al Señor para siempre. El discípulo de Cristo debe reconocer que su vida cada día debe ser un modelo de gratitud ante la presencia de aquel que lo ha llamado. Esa gratitud va a permitir que yo anime a otros. Esa gratitud va a permitir que las personas puedan experimentar la gracia de Dios. Le decía al hermano Adam con relación al tema de hoy que la salvación viene por gracia. Es un regalo especial para toda la humanidad. Yo leí algo que decía: todo sube, todo está caro, menos la salvación. La salvación es gratis para todo el mundo, pero muchas personas no la desean, hacen caso omiso al llamado. Pero el discípulo que recibe gratitud ante la presencia del Señor debe ser persistente en lo que enseña, debe ser persistente en lo que dice, debe ser persistente en cuanto al gran compromiso que tenemos ante la presencia del Señor. No escuche voces negativas, no le escuche, porque las voces negativas que se levantan en cuanto al compromiso que usted tiene ante la presencia del Señor, esas voces negativas te debilitan, opacan tu fe. Tristemente así. Las voces negativas te dicen: no siga avanzando, deja eso. ¿Y para qué tú a la iglesia hoy? Voces negativas que se levanten en el camino. Tal cosa no es así, tal cosa es como tú piensas. Todo eso son voces negativas que se levantan. Sin embargo, el Señor dice a través de Pablo: yo prosigo al blanco de la soberana vocación. Aunque se levanten vientos de voces negativas, yo sigo al blanco de la soberana vocación, porque mi compromiso, el pacto que hice no fue con el hombre, mi pacto es con el Señor, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo que la iglesia hoy en día debe reconocer. Aleluya. No es fácil ser discípulo. Y como dicen en el campo, no es un maíz ser discípulo. Porque el discípulo, oiga, tiene que tener conocimiento de la palabra del Señor, madurez espiritual. El discípulo debe ser una persona entregada en amor por la causa de Cristo. El discípulo debe enamorarse cada día de la oración. La esencia del amor debe estar desarrollada internamente en la vida de todo discípulo de Cristo. Y me llama la atención en Hechos capítulo 20, específicamente en Mileto, cuando Pablo se estaba despidiendo de los ancianos allí en Éfeso, todos comenzaron a llorar, porque Pablo le dijo: posiblemente esta sea la última vez que ustedes me vean. Oigan esto. Y ellos comenzaron a llorar. Ahora, ¿por qué? Porque Pablo entendía que parte de su compromiso como discípulo, como apóstol ante la presencia del Señor, era brindar amor a los hermanos de la iglesia. Pero no solamente a los hermanos de la iglesia, sino que su vida, su ministerio tenía que estar desarrollado en base a la esencia del amor. Estar convencido que el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios es amor. Y si yo no amo a mi prójimo,
mi enemigo, si en mí no existe la esencia del amor, entonces quiero decir en esta noche lo siguiente: si en su vida, si en mi vida no está la esencia del amor, yo no puedo ser llamado discípulo. Me puedo llamar otra cosa, pero no discípulo. Así que si en mí hay carencia de amor, yo debo pedir a Dios esta noche: Señor, necesito que la esencia de tu amor esté conmigo. Eso es parte del precio de ser discípulo. Por eso aquí yo no estoy hablando de cualquier cosa, no. Estoy hablando de algo que me presenta a mí ante la presencia de Dios como una persona de suma importancia en cuanto al desarrollo espiritual que debo tener ante la presencia del Señor. Este fue el modelo de Cristo para la iglesia. Este modelo es esencial. Mateo capítulo 28, verso 18 a 20, la gran comisión. ¿Qué dice la gran comisión? Por tanto, id y haced discípulos. ¿Estoy yo haciendo discípulos? Pienso un poquito. Tengo una familia, un amigo que le estoy predicando la palabra. Saco el tiempo necesario para yo predicar la palabra del Señor. Necesariamente no tiene que ser el viernes ni el sábado, un día de la semana. ¿Qué día estoy sacrificando? ¿Qué tiempo estoy sacrificando para yo entender esta verdad en mi vida? Porque si no estoy sacrificando mi tiempo en cuanto al evangelismo, entonces debo pedir al Señor que me ayude para que este concepto discípulo se cumpla en mí en todo el sentido de la palabra. De extremo a extremo se cumpla en mi vida. Gloria al Señor. Así que nuestra verdadera formación y movilización de la iglesia está precisamente en la gran comisión. Así que donde quiera que usted se encuentre, diga con autoridad: yo soy un pescador de hombres. Santo, eso suena hermoso, ¿verdad que sí? Yo soy un pescador de hombres. Ese llamado, yo entiendo, hermano Johnny, que no es difícil de cumplir. Yo pienso que es fácil, siempre y cuando contemos con la dirección del de arriba, porque Él pone el interés y la motivación en cada uno de nosotros. Amén. Así que cada día pidamos al Señor que siempre nos ayude a ser auténticos discípulos ante su presencia, para que vidas puedan venir al conocimiento del Evangelio. Porque necesitamos una iglesia poderosa, una iglesia numérica, una iglesia que pueda crecer espiritualmente. Ese crecimiento en todo el sentido de la palabra es la que deseamos. Pero ¿qué Dios anhela? Que accionemos el plan, que ejecutemos ese propósito que Él ha diseñado para la iglesia. Así que ese precio, aleluya, cada día debe estar cumpliéndose en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es lo que produce el crecimiento de la iglesia, según 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16. Ahora, como discípulos todos debemos escuchar, pero no solamente escuchar, debemos obedecer la voz del Espíritu Santo. Porque el éxito de todo discípulo está en algo sencillo, en algo simple, en la obediencia. Si el discípulo no obedece, y entonces, usted se imagina un discípulo desobediente, que no sea disciplinado.
un discípulo ante la presencia del Señor que sea cabeza caliente. Es difícil, pero en mí debe existir el amor. Yo decía que debemos amar a nuestro hermano independientemente de cómo sea su temperamento, su carácter, su personalidad, no importa. El Señor solamente me dice, debe amarlo. Si tú eres discípulo y si tú quieres ser un imitador de mí, debe amarlo. Pero repito, que ese amor sea un amor verdadero, no fingido, como dice Pablo. Parte del precio que yo tengo como discípulo es que el amor que yo proyecte a mi hermano, al amigo, al familiar, que no sea algo fingido, no, debe ser un amor verdadero. Porque a Dios le gusta lo auténtico, lo que es verdadero. Nada falso le gusta a Dios. Ustedes saben que ahora, con el asunto de la inteligencia artificial, ya están dando servicio en iglesia. ¿Ustedes saben eso? ¿Verdad que sí, Mariana? Miren cómo va el mundo. Así que eso es lo que nosotros debemos hacer. Hay un asunto también con relación a una película que prácticamente la prohibieron, pero un grupo de personas la proyectaron en base a un acontecimiento real, y esta película trata del tráfico de niños en el mundo, y es una verdad que no se proyecta mucho, que no se dice mucho, pero es la realidad que vive el mundo. Y usted se pregunta, ¿cómo es posible que un ser humano tenga la capacidad de llevarse a un niño, esconderlo, inclusive hasta matarlo, y hacer un sinnúmero de cosas que no voy a mencionar? Le digo por qué pasa esto. Porque el pecado tiene podrida la sociedad. Solamente una gente poseída por los demonios, por el diablo, puede asumir este tipo de conducta, de actitud ante el mundo. Pero yo quiero decir en esta noche que la iglesia y el discípulo del Señor debe tomar en consideración que a través de la llenura del Espíritu Santo, nosotros en Dios haremos proezas y maravillas. Que aunque el mundo está en crisis, yo no puedo decir que estoy en crisis, porque tengo la paz, tengo a Cristo en mi corazón. Y aunque la crisis sea grande, sea profunda, yo debo decirle al mundo que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay salvación. Yo no puedo permanecer callado ante esta realidad profética que hay en mi corazón. Yo debo decirlo ardientemente, con seguridad. Gloria al Señor, para que el mundo entienda los valores de la palabra del Señor. Y qué bueno que un candidato de República Dominicana se está levantando con los principios de la palabra del Señor, porque tristemente la humanidad le ha dado la espalda a Dios. Se ha olvidado de los principios, de los mandamientos, y por eso el mundo está constantemente en decadencia ante su presencia, porque se ha olvidado de la palabra del Señor. Y como discípulo, ese precio que tenemos ante la presencia del Señor, esa gran comisión, debemos cada día proyectarla al mundo. Gloria al Señor, para que el mundo crea que en Cristo hay salvación y vida eterna. Amén. Termino con esto. Hay una porción de la palabra del Señor, y yo pienso que esto viene siendo un gran desafío que tiene la iglesia, que tienen los representantes de Cristo aquí en la tierra. Tenemos un combate cara a cara con el mundo de las tinieblas. Tenemos un combate
sin límite de tiempo y sin empate. Y yo quiero que ustedes, y con esto termino, pongan atención a lo que voy a expresar a continuación. La iglesia está combatiendo con el mundo de las tinieblas. Y el mundo de las tinieblas es real, es tan verdadero como el mundo natural. Ahora, iglesia, tenemos algo que nos apoya a nosotros como discípulos de Cristo, y es que aunque estamos batallando diariamente con las tinieblas, Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Parece que no escucharon. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Todo lo que se opone en contra del Evangelio, todo lo que se oponga en contra de tu familia, de tu ministerio, de lo que Dios ha puesto en ti, todo lo que se oponga será destruido, porque tenemos al poderoso de Israel. Nada ni nadie nos va a vencer, porque como discípulo de Cristo puedo reconocer esta gran verdad. Una verdad que me compromete cada día de su presencia. Una verdad que cada día me hace decirle al mundo que solamente Cristo ofrece la verdadera felicidad. Que sin Cristo nada soy. Que sin Cristo la vida no tiene sentido. El verdadero sentido de la vida solamente se recobra cuando el hombre pone la mirada en Jesús. Si yo quito la mirada de Cristo, estoy completamente perdido. Discípulo de Cristo, representante de Cristo, nunca quite la mirada de tu Creador, nunca quite la mirada de Jesús, porque la única mirada que me da garantía de gloria y vida eterna es la mirada de Jesús. Si quito la mirada de Jesús, tristemente todo estará perdido. Gloria al Señor. Y espero que este mensaje haya sido una reflexión para que entendamos un poquito solamente de lo que yo represento ante la presencia de aquel que me ha llamado. Yo represento algo sumamente grande y usted puede cambiar el mundo. Nosotros podemos cambiar esta comunidad. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Entonces, accione con lo que Dios le ha dado. Accione con la gracia que Dios ha depositado en usted. Porque no es tiempo para perder el tiempo. Gloria al Señor. No entendieron. No es tiempo para perder el tiempo. Y esa es parte del precio de ser discípulo. El discípulo nunca pierde su tiempo. Al contrario, aprovecha bien el tiempo. Mire, cuando usted aprovecha su tiempo, es cuando usted dedica su tiempo en las profundidades de la palabra de Dios. Cuando usted dedica su tiempo en lo espiritual, que se consagra, que se entrega, digo que pasa que como discípulo usted va a echar raíces profundas en Dios. Oiga, y por más fuerte que sea el viento, por más fuerte que sea el huracán, no importa, es posible que sea categoría 5, pero si usted tiene raíces profundas en Dios, va a permanecer firme, jamás
ante su presencia. Gloria al Señor. Vamos a estar en pie. Y a su nombre. Y a su nombre. Levántase con el cielo. Amén. Y diga: Señor, ayúdame a ser un discípulo fiel. Ayúdame a imitar tu estilo de vida. Ayúdame a cumplir con las responsabilidades de tu reino. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios amado que estás en los cielos en esta hora,